11 de la mañana con 30 minutos, hora fijada para la reunión de Boris y Katz. ¿Y Katz? Se te quedó pegado. Oye, Boris y Katz, claro que sí, ahí sí. Oye, vamos a conversar un importante... ¿No ha llegado todavía? ¿No ha llegado todavía? No ha llegado todavía. Van atrasados, cabrón, atrasados, ¿no? ¿Va atrasado? Oye, bueno, temas interesantes que queremos hablar contigo también los tenemos hoy día con nuestra querida psicóloga Alejandra Vidal, con nosotros. Qué rico verlo, siempre una alegría. Un aplauso para ti. Hace rato que no te veíamos, ¿ah? Si no me invitan. Estaba ingrata, estaba ingrata. Yo siempre de la feliz. casa no necesitas Yo sé, yo invitación. feliz, cada vez que vengo feliz, pero fue una semana que no vine y se siente como larga. sí, y se el siente tiempo muy larga. eterno. Más Sí. cuando hay temas súper Oye, interesantes. pues, súper Javi. interesante el tema que vamos a conversar porque nos hemos dado cuenta hoy día que los jóvenes ya no solo consumen drogas o alcohol, sino que hoy día además están haciendo mezclas. Y eso es súper importante. Mira, hoy día el consumo de drogas y alcohol para los jóvenes es brutal. Pero no solamente los jóvenes, personas también adultas también lo están haciendo. Hoy día hay drogas nuevas o drogas que son súper potentes y que hacen un daño tremendo a nuestro cerebro y a nuestras conductas, no permitiendo que el lóbulo prefrontal funcione como corresponde. Por ejemplo, se ha normalizado el uso del consumo de la marihuana, que está en hierba, Claro. en gomitas, las gomitas que son mucho más las gomitas peligrosas, están muy... porque entran mucho más rápido, queques. En muffin. Sí, exactamente. Y lo que no saben es que muchos pacientes, ya nosotros lo hemos hablado en este programa, que hay una suerte de que se ha activado mucho las crisis de pánico y Sí. estos cabros que consumen marihuana, incluso personas adultas que tienen un consumo regular de marihuana, podría exacerbar más las crisis de pánico. Y esto Ale, es finalmente por moda, porque buscan algo, porque hay Sí. carencias, por una mezcla de todo. ¿Por Bien. qué? Hoy día, y bueno, y está todo el éxtasis, todas estas drogas Sí, po. nuevas, el M y estusi, tanta la cuestión. cocaína y etcétera. Y quiero hablar del consumo de pastillas y drogas y alcohol y también en los adultos. ¿Por qué pasa esto? Porque hoy día nosotros necesitamos tener más atención hacia los jóvenes. Hoy día, como estamos al debe con la salud mental en todo ámbito, sobre todo son mucho más afectados las generaciones más jóvenes, y aunque la gente diga está hablando tonteras, porque también pasó la pandemia y los jóvenes incluso fueron afectadísimos por la parte, todo lo que significaba la parte social. Hay más la soledad también, ¿no? pero Desde ahí. en la pandemia estuvieron encerrados estudiando, muchos terminaron y cerraron su ciclo de cuarto medio y su primer año de universidad fue a través de internet. Claro. Y obviamente que las pantallas también te acompañaron y hay más soledad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay muchas personas, y como estos cabros todavía no se les cierra el lóbulo frontal o prefrontal, que eso termina como 22, 23 años, se desregulan internamente, entonces la familia dice, no, es rebelde, anda con malas juntas, pero a veces no tenemos que Satanizar, eso. Perdón. Eso, porque lo que hay detrás es un acting out, un llamado de atención a gritos, que en el fondo, ¿por qué tu hijo o por qué tu hermano está consumiendo distintos tipos de drogas? No es por rebeldía, generalmente es por soledad. Claro, por quieren evadir. Evadir, por desregulación interna que tienen, que no soportan las emociones, por no saber canalizar, por baja autoestima, y que esto los lleva a drogarse para poder enfrentar de alguna manera y acallar la sintomatología Claro. que los afecta. Es tierra fértil de ello también porque, claro, está la causa, ¿no? Que es soledad, que es angustia, ansiedad, distintas cosas, pero también hay una moda, ¿no? Una moda que como que, oye, pero hay datos y ellos no ven, o sea, se automedican y quieren lo que sea, digamos. Claro, También pero si sin estamos medirlo. hablando, si hablamos de una persona que viene de un lugar relativamente, porque no existe el súper funcional, pero relativamente funcional, donde tiene su autoestima bien parada, donde hay una orientación de los padres, hay una escucha, no hay soledad, muchos se sienten solos porque hoy día, en la situación que estamos, que hay problemas económicos, el papá y la mamá, Claro. para poder dar una buena calidad a sus hijos, sale a trabajar. No es porque los quieran abandonar o dejar, Es porque quieren mejorar la calidad de sus hijos, que tengan mejor salud, que tengan mejor educación. y se implica otros costos también. Otros costos, y en ese costo los papás también llegan cansados, las distancias son grandes, pasan un montón de factores donde estos jóvenes se sienten solos y muchas veces en la soledad empiezan a juntarse con personas que también están desregulados, que tienen problemáticas y llegan a ponerle el saber a las drogas. Ahora, el bajar el consumo de la droga y dejarlo, nosotros lo hemos hablado en las dependencias emocionales, viene la deprivación de la droga y eso genera un malestar interno. Ahora, ojo,
voy a basar un poco a lo que tú planteaste con las pastillas. Hoy día, las pastillas que están usando el clonazepam, el diazepam, Sí. el alprazolam, el tramadol, incluso estas pastillas que son inductores del sueño. ¿Por qué? Porque también los adultos, porque cuando se están drogando, les viene un vacío o la caña emocional que también pasa con el alcohol. Hoy día el consumo de alcohol, que es una droga validada por la sociedad, a los 13, 14 años ya están tomando alcohol, o sea, a temprana edad. Entonces, cuando les viene la caña emocional, porque esto les genera todas estas drogas, ¿por qué las consumen? Está la persona desregulada, se siente mal, está pasando por problemas, se siente incomprendido, baja autoestima, etcétera, y el subidón sería a través de estas drogas, la marihuana, el éxtasis, etcétera, Para etcétera. volver a estar ahí arriba. Claro. Es que sube dopamina y serotonina. Claro. Así, pero muy grande, pero así como la sube, cuando se va el efecto, también cae. Es brutal, y ahí ¿no? viene, eso, brutal la palabra, me gusta la palabra. Y ahí viene brutalmente el malestar emocional, donde la persona se siente con una desregulación, una culpa y esta caña emocional por el alcohol o por las drogas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Como se sienten tan mal, entonces mezclan alcohol con estos fármacos que nombré y potencia el efecto y les produce un sueño, un borrarse. Oye, pero tremendo porque es finalmente un círculo vicioso que no termina, solo empeora. Empeora, pero lo más grave es que como empeora y el cerebro empieza a pedir dopamina, no te das cuenta cuando la persona que está colocando el saber inconscientemente a través de las drogas, del alcohol, etcétera, o de estos fármacos que me hacen acordar de Elvis Presley, que tomaba pastillas Sí, para po. dormir y pastillas para despertar. Entonces, se drogan, pero después para pasar el malestar, Se duerme. se duermen. O salen, toman mucho alcohol y lo juntan con estas drogas que potencia el efecto del alcohol y potencia el efecto de los ansiolíticos y en el fondo quedan borrados, donde no hay control de impulso, el prefrontal está bajo, ya no hay toma de decisiones, donde todo lo actúan en la emoción, sintiendo todo maravilloso, sintiendo a la persona tomando decisiones, entregando la flor, cometiendo errores. Muchas veces también les puede producir violencia donde hay peleas, pero también adicción. Sí, po. Oye, lo más triste de todo, Javi, también, Ale, es que los papás a veces no tenemos como darnos cuenta, porque se lleva muy en silencio o muy ajeno al ritmo que tienen los papás. ¿En qué minuto reparar? ¿No? Los papás, como, ¿cuál es la misión que tienen? Darse cuenta de qué señales, cómo abordar estos temas que son bien jodidos. Si están Bueno, los con papás siempre nos vamos a dar adolescentes en cuenta porque sí, cuando los niños son pequeños, casa. Pero hoy día se dan cada vez menos cuenta. Pero te voy a explicar cómo. De las conductas de los niños, retrocesos, ponte tú con los esfínteres y todo, en los adultos, en los cabros jóvenes, Ah. empezó a tener tu hijo, se empezó a encerrar mucho más, Ya. se puso más reactivo por el efecto de las drogas, más reactivo, no quiere hablar, está comiendo más, está comiendo menos, lo ves que duerme más de la cuenta porque salió a carretear, la cara se pone de una manera distinta, como que se hinchan, están más lentos cognitivamente, pero la reacción que para mí es mucho más potente es cuando se ponen súper reactivos y violentos. Se ponen agresivos. Agresivos, Sí. que tú dices, mi hijo no puede No ser era así. o mi hija tan agresiva. Ahora, Sí, uno se da cuenta como papá. esto es grave porque, como te digo, no tienen el lóbulo frontal todavía cerrado, que se cierra más o menos entre 22 y 23 años, les va a exacerbar más la falta de control de impulso, etcétera. Pero también no podemos dejar de conversar que hay personas adultas, mujeres, por ejemplo, que son mucho más emocionales, donde tienen un duelo o se terminó la relación matrimonial o están en un matrimonio disfuncional donde son agredidas, maltratadas o tienen problemas económicos o una dependencia emocional donde ya no está la persona y dejó esta relación. Esa persona se va a desregular internamente, no va a soportar ese malestar interno. Entonces, como hoy día todos lo solucionan con las pastillas, porque le pusieron el saber a los remedios, entonces dicen, este remedio, esta pastillita, cualquiera de los que nombré, ansiolítico, incluso el inductor del sueño, me la voy a tomar que me va a calmar. Se toman la pastilla, bajan un poco esta desregulación emocional, pero van y toman alcohol. Toman vino, mezcla. toman alguna cosa más fuerte y lo mezclan con las pastillas. No, la mezcla ahí es Y terrible. esa mezcla es fatal porque les produce como una suerte de una amnesia pequeña, pérdida de conciencia, de repente caen a hacer cosas que no corresponden y esto se pone habitual para acallar la sintomatología o ese malestar. Entonces yo creo que todo lo que sea duelo, pérdida, no se pueden acallar con los fármacos porque es muy fácil entrar en esta adicción.
Pero es No. súper importante lo que estás diciendo, porque uno se queda con que los jóvenes, ¿no es cierto?, y el consumo de las drogas y el alcohol, pero aquí estamos viendo que es cada vez más común que las personas adultas callamos, ¿no es cierto?, nuestras emociones, nuestros problemas, nuestras desregulaciones con medicamentos y no estamos asumiendo que eso es una adicción igual al de las drogas. Exactamente, y no sabemos que los adultos también consumen mucho esta droga que han querido normalizar, que es la marihuana, que también produce, sobre todo en los jóvenes, la poda neuronal, produce daños de memoria, concentración, o sea, si nosotros hemos hablado... Es una puerta también a las otras drogas, claramente. Claro, ese es el mío, pero Sí. pero sí, es una puerta a las otras drogas, pero también nosotros tenemos, y esto también para las personas adultas, para que puedan tener conciencia, de repente nosotros podemos tener gente cercana a nosotros que tuvo, por ejemplo, una depresión bipolar, o un pariente cercano con esquizofrenia. El cabro que está consumiendo drogas, o la niña, o alguien, puede tener el gen, y se Y puede lo activa, exacerbar, lo puede activar. claro, con el consumo de las drogas, Ah. dañándose su cerebro. Ahora, yo creo que estamos en una sociedad que vivimos tan rápido, estamos tan conectados con el celular, hay tanta comparación que estas redes sociales de idealizar a una persona y tratar de tener esa identidad. Entonces, cuando yo, sobre todo las mujeres con baja autoestima, No lo logra. no, pues se van y no se aceptan a sí mismas o a sí mismo al mirarse al espejo con todas sus cosas, entonces van a idealizar a alguien que está en las redes sociales. Y en esa idealización viene la comparación y viene un desencuentro, porque obviamente todos somos distintos y desiguales, o sea, irrepetibles. Y cuando vuelve a ella o vuelve a él, es ahí cuando se produce un cortocircuito que produce esta desregulación interna donde las emociones negativas, los pensamientos y las rumiaciones son tremendas. Entonces, no puedo con esta rumiación, no puedo con este malestar interno y buscan soluciones rápidas porque la amiga le dijo, porque no sé Claro. qué, y Sí, po. entonces sacan esta droga que en el fondo les va a permitir de alguna u Le otra funciona. manera, claro, funcionar, pero el funcionamiento, como tú dices, es un ratito, porque el costo después es muy alto. No, Claro. Y es ahí cuando vuelve a drogarse Sí. o vuelve Un a círculo apagar vicioso. Es un círculo vicioso. la caña emocional. ¿Cómo poder apagar esos pensamientos rumiantes que son los que finalmente uno no puede sobrellevar y te hacen caer, ¿no es cierto?, en el estímulo de tomar medicamentos y mezclarlos con el alcohol? Bien. ¿Hay algún dato que podamos Sí, hacer? hoy día estamos en una sociedad que ha ido cambiando y que nos hemos acostumbrado a que todo se apaga con una pastillita o en este caso... Se enciende también. o en este caso también con drogas. Yo entiendo que tenemos que usar pastillas y tomar fármacos cuando una persona tiene problemas con los neurotransmisores, tiene una depresión bipolar, donde a lo mejor tiene que usar litio y hay que regular porque la bipolaridad es algo mucho más endógeno. También hay depresiones que son exógenas, que son llevadas por la autoexigencia a estos jóvenes porque se ven frente a que pierden el sentido de la vida, porque tienen que dar hoy día la paz, porque tienen que tomar decisiones difíciles, porque no tienen la estructura o la autoestima, entonces se desregulan en un término de relación de pareja, etcétera. Un sinfín de problemas, y eso llevado a los adultos también con los problemas económicos de pareja, etcétera. O los hijos. Entonces, ellos van y buscan la solución a través de pastillas. Denme esta pastilla que es un ansiolítico para bajar. El punto, lo que no saben, que en estos casos no existe la pastilla, no hay pastillas, estas cosas son terapias cognitivo-conductual, o sea, si yo cambio mi pensamiento, cambio mi conducta. Y ahí hay que trabajar el amor propio, hay que trabajar las emociones, hay que tener conciencia de uno para bajar la rumiación de todos estos pensamientos. Claro. Lo que pasa es que es un camino más largo. Es un camino más difícil también, porque también el joven va muy a lo práctico, ¿viste? Va como que solución inmediata. Pero te lo presento de esta manera. ¿Ah? Ejemplo tú, estás con problemas en una separación o estás con problemas económicos, estás pasándolo mal y viene esto una rumiación por los easy a futuro. Entonces, estas rumiaciones, tú vas a ver a un psiquiatra y le dices, yo estoy pasando por un estrés, tengo problemas y necesito apagar estos pensamientos. Entonces te van a dar un ansiolítico, pero cuando el ansiolítico cumpla sus horas que corresponde a defecto, viene nuevamente la rumiación, entonces entramos en otro y va a ser siempre, después esto ya no va a ser posible, el cambio viene, en este caso que no es algo endógeno, viene de que tenemos que aprender a vivir el aquí y el ahora, a entender que si el paciente tiene un problema con la tiroides, tiene que tomar todos los días en ayuno su pastilla para la tiroides, yo tengo mi problema, o tú tienes tu problema que es con la rumiación, con los pensamientos y emociones negativas.
En ese caso, tienes que aprender a trabajar los pensamientos, a notar tus emociones y hacerte responsable, porque la pastilla no es mágica. Y eso a la larga es mucho más favorable. No te lo va a quitar. No, por supuesto. Tenemos WhatsApp. ¿Tenemos WhatsApp? Entonces, tenemos WhatsApp Ay. para que lo revisemos. Ale, mira, dice Javi, dale tú. Hola, estoy viendo el tema que están tratando sobre el peligro de los medicamentos y las nuevas adicciones en jóvenes. Quería comentar que esto no es algo nuevo. Ya en 2018, en mi colegio, se había puesto de moda entre algunos estudiantes mezclar jarabe para la tos con bebida blanca para consumirlo de forma recreativa. En ese momento no se hablaba del tema ni se dimensionaban los riesgos y muchos lo veían como algo inofensivo. Creo que visibilizar estas experiencias reales pueden ayudar mucho a la prevención. Muy bueno, mira, muy Buen bueno WhatsApp, ¿eh? el WhatsApp que mandó, así que yo se lo agradezco. Sí, yo le encuentro toda la razón. En esa época que ella habla, estaba muy de moda los jarabes para la tos. Sí, pues. Y de hecho, hoy día se venden con receta retenida porque lo usaban la gente para drogarse. También todas estas pastillas que le dan a los pacientes que tienen déficit atencional lo mezclan también con alcohol y toman más cantidad de lo que corresponde. Lo que pasa que está súper bien, pero hoy día ya está desatado. O sea, el nivel de drogas, el nivel de consumo es una cosa que se va de las manos y el daño que se están haciendo a su cerebro, el daño que se están produciendo, porque además también psicológicamente baja la motivación, se van más hacia adentro, generan crisis de pánico. El consumo, por ejemplo, de las bebidas energéticas, ya los medios de comunicación ya no dan abasto y la gente no quiere hacer caso. Millones de pacientes, a mí me llegan, no millones, pero millones de pacientes comentan, pero llegan muchos pacientes a mi consulta que con este consumo de bebida energética también van a producir, pues tiene N cafeína, crisis de pánico. No, y además otros daños asociados también. Entonces cuando yo digo necesitamos una psicoeducación, yo sé que hoy día ojalá que las cosas puedan cambiar en la salud mental, que nuestro país está al debe, y son grandes las cifras de depresión, tasas de suicidio, un montón más, que van a ir a buscar lo más fácil porque no tienen recursos económicos para ver, entonces caen en la marihuana, caen en la droga o caen en las pastillas también los adultos. Pero yo creo que en términos se está regulando un poco la receta, entiendo, con un código ahora. No es tan fácil como replicarlas como era Claro. antes. La receta Están en ese camino. es que te tengo que contar una mala noticia, es que el tema de las recetas ya da lo mismo, porque en las ferias, en lugares, Sí. así como se trafica droga, Sí. también se También trafican recetas. Entonces lo que tenemos que entender es que los problemas no se solucionan comiendo, por ejemplo en el comer emocional, no se solucionan con compras, no se solucionan en este caso puntual con las drogas, con el alcohol, ya callando, porque estamos peloteando emocionalmente, de alguna manera Sí. estamos como retrasando para no hacer frente a esa problemática que nos desregula. Y por lo tanto, si nosotros tomamos conciencia, estar en el aquí y el ahora y confrontamos esos pensamientos, lo que me está pasando, buscamos ayuda a los padres, que hoy día los padres tienen mayor información, se han trabajado un poco más de su infancia para poder contener, la cosa va a ser completamente distinta. Yo les agradezco, como siempre, que podamos visibilizar esto, y aún así que me preocupan los jóvenes. Yo también tengo hijos que también me preocupa, veo amigos como toman alcohol y se drogan y todo lo demás, y uno trata de darles consejos, pero también me preocupa el tema de las personas adultas, más de lo que tú te puedes imaginar, porque la señora que se siente sola partió una noche tomándose una copita de vino o de alcohol, y se dio cuenta que podía dormir y se dio cuenta que se le iba un poco la rumiación. Entonces el cerebro activó dopamina, que es la que te produce la adicción, y al día siguiente lo replicó. Otra. Y así no se dio cuenta cuando fue atrapado o atrapada con esto. La cantidad de farmacología que toma la gente cuando esto es súper simple. Hay millones, cuando yo siempre les digo, en mi Instagram, en mi canal de YouTube, yo creo que hay otros colegas que también ayudan, psiquiatras, que hay cosas mucho más naturales como la respiración, como el diario de las emociones. Sí, tú nos has enseñado. Tú nos acá, pues, bueno, enseñaste sí. eso y yo lo hago todo. Mira, porque ¿quién no ha tenido pensamientos rumiantes? De repente Todo el mundo. todo, porque En todos algún tenemos minuto. mochila, preocupaciones más o menos. Y yo empecé a hacer ese que tú dijiste del, ¿cómo es? 478. La Sí, respiración, sí. la respiración. Oye, impresionante. Te juro que no me doy cuenta en qué momento y ya despierto el otro día. Bueno, o distraer la mente, por ejemplo, cuando yo estoy, ayer dejé uno, subí, por ejemplo, yo estoy muy, con mucho pensamiento rumiante, que me está provocando emociones y necesito volver al aquí y a la hora, entonces yo empiezo con una mano, y esto no es con respiración, dedo pulgar, ¿cuál es este? Dedo Ya, índice. dedo el medio, Anular, anular uy, anular, y sí. meñique, y respiro y bajo. Luego lo mismo, pulgar, índice, medio, y termino con el meñique. Y con eso me va a tomar cierto tiempo, y al hacer esto de una mano
y después la otra mano ya me va a traer al aquí y a la hora, Claro, fija. me va a permitir concentrarme y salir de esa rumiación. Si con eso no basta, sigo actuando, entonces voy con la respiración, inhalo en 4 tiempos, retengo A ver, en hagamos 7. ese, Ya. hagamos ese. ¿Cómo es? Inhalamos Recuerda. en 4 tiempos. Inhalar en 4. Yo voy a decir, Ya. 1, Con tiempo. inhalamos. 1, 2, 3, 4. Retenemos en 7 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y exhalamos en 8 tiempos. Largo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este Hoy me ejercicio lo relajé. usaban en la guerra. Es la guerra. Claro, con los soldados, para que ellos pudiesen de alguna manera conciliar el sueño, las situaciones traumáticas, calmarse. Con todos sus Es sobrinos. muy bueno, entonces, yo entiendo, y vuelvo a lo mismo, si hay una persona que necesita farmacología, de hecho yo misma, cuando tengo un paciente que está muy desregulado, tiene depresión o tiene pensamientos auditivos, cosas que pasan, lo primero que hago es derivarlo a un psiquiatra y que lo estabilice para luego tomarlo en terapia. Pero no siempre necesitamos farmacología, con una terapia cognitivo-conductual, con hipnosis, con MDR, con la solución del problema. Niños que, ponte tú, que tienen heridas internas de la infancia y que se sienten solos. Pero mira, lo más importante, si nosotros trabajamos el amor propio, la autoestima de ese joven o de esa persona Tenemos adulta, un pilar muy importante. yo me voy a querer, yo soy la señora que estoy representando adulta y tú eres el joven, nos vamos a querer y por lo tanto vamos a tener conciencia de nuestro ser y no vamos a querer meterles droga, ni alcohol, ni sobrepasar, ni pastillas para lentecer, porque a la larga nosotros hoy día tenemos una vida mucho más larga, Sí, po. somos mucho Sí, más po. longevos, entonces queremos ser una carga para nuestros hijos porque llegamos a tener una enfermedad neurodegenerativa a temprana edad por el abuso y las mezclas de alcohol con pastillas, drogas. Es que eso es lo que uno tiene que Buen preguntarse. análisis que hay Oye, que hacerlo también y apelar a aquello, ¿no? Y excelente traer estos temas, ¿no es cierto?, aquí a la mesa para que podamos reflexionar y siempre, por supuesto, con la ayuda de Oye, Alexandra. Acá te mandan una cantidad de buenos saludos también. Dice, muy interesante el tema de las drogas. Gracias, Ale. Dice, en lo personal, el solo hecho de conversar estas cosas, los problemas día a día, ayuda muchísimo. Gracias por este espacio. Gracias Qué bueno. también, Ale, por estar con nosotros. yo siempre, a la hora que ustedes me digan, yo corro porque de verdad que le estemos dando un espacio a la psicología. Me siento como ¿cómo se dice cuando uno es embajadora de lo que significa la psicología para poder llevarlo a los medios de comunicación y la gente entienda? Y ahí, Ahí está tu Instagram, claro, Alexandra-Vidal-Salcedo. Mirá, 145. mira, te tú podés pasaste. bajar un poquitito. Mira, Bajemos un bajar- poquito. Mira, bajo. Baja un Ya, poquito. bueno, ¿no? ahí Tengo donde una huella dice, mala. tengo una huella. ahí. Este Allá. es el que yo acabo ¿Cuál? de dejar. Mira, Ah, ese es el el nuevo nuevo ejercicio ejercicio. con Ya. las manos. Que ese nos va a permitir ayudarnos. Y así hay miles. Cada ejercicio, si lo anotamos en un cuaderno con un lápiz, vamos a poder tener una batería de ejercicios y a lo mejor, porque hay gente que me dice, Alexandra, te doy la gracia, me sanaste, solo con ejercicio, Solo con eso. o solo con el entendimiento y todo lo demás, sin tener que caer en un fármaco. Porque esa persona que fue al psiquiatra y que tomó el fármaco, que se desreguló, lo va a juntar con alcohol después. Después, claro. Oye, entonces una guía como de bienestar general, No, con la Ale, que la maravilloso. pueden encontrar ahí con sus 145.000 seguidores. Oiga, Espero seguir subiendo. Gracias. Gracias, Ale. te Besos queremos, grandes. te queremos. Oye, nos vamos a ir unos cortitos comerciales y a la vuelta vamos a hablar de Oye, espectáculo. Olmué, Parida Olmué, humorista del Festival de Viña. Viene nuestra gran Jessie Uribe, ya nos acompaña acá en Buenos Días, buenas Buenas tardes. tardes.